Alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Nieto, soy técnica en laboratorio de análisis clínicos. Yo les voy a estar enseñando todo lo que es PRP, plasma rico en plaquetas. Bueno, primero vamos a hacer unas aclaraciones. Seguramente los que están capacitándose son técnicos en laboratorio ya recibidos o están estudiando. Lo importante es, todos los que estén haciendo este curso tienen que sí o sí saber sacar bien sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la muestra no puede estar hemolizada para hacer plasma rico en plaquetas. En segunda instancia, nosotros no estamos habilitados para aplicar plasma rico en articulaciones, en ginecología, en toda la que es parte oftalmológica. Nosotros sí podemos agarrar y preparar la muestra, dejarla lista en condiciones y a disposición del médico que realmente la va a colocar. O sea, ningún técnico en laboratorio puede aplicar plasma inyectando ningún tipo de articulación. Sí podemos hacerlo en estéticas, como con el Dermapen, que se ve muy seguido, ¿sí? En el cuero cabelludo para el crecimiento y demás, pero no en lo otro. Imagino que están acá porque claramente todo lo que es el plasma rico en plaquetas se hizo un boom de repente. Tiene muchas cosas muy buenas, muchas a favor. Vamos a ver también las contraindicaciones, a qué personas no le podemos colocar plasma rico, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancen las clases. Bien, comenzamos con el tipo de muestra, obviamente sangre, ¿sí? Que es un tejido líquido que recorre el organismo a través de las arterias, venas y capilares, ya lo sabemos, como el ABC. Transporta diferentes elementos formes como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Plaquetas es justamente en lo que nos vamos a centralizar ahora. Tiene una fracción acelular llamada plasma, que es el 55%, conformada con un 90% de agua. Bueno, ahí tenemos un pequeño gráfico de lo que estamos hablando. Ok, acá tenemos una gran diferencia que se suelen confundir, y esto es muy importante que todos lo sepan, ¿sí? Plasma versus suero. Ok, ¿cuándo obtenemos plasma y cuándo obtenemos suero? Va a depender también del tipo de tubos que utilicemos. Para el plasma rico en plaquetas vamos a utilizar tubos de tapa celeste, o sea, tubos con anticoagulante citrato. Bien, plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidas los glóbulos rojos, los leucos y las plaquetas. Contiene justamente los factores de coagulación que van a hacer del plasma rico en plaquetas nuestro aliado. Bien, el suero es el componente sanguíneo líquido obtenido tras permitir la coagulación de la sangre. No contiene los factores de coagulación. Bien, si no contiene los factores de coagulación, claramente no nos va a servir. Así que, por favor, no quiero ver a nadie que intente hacer PRP utilizando un tubo tapa amarilla o tapa roja, porque sabemos muy bien que de ahí sale suero, no vamos a obtener plasma. Bien, ahí tenemos las definiciones de justamente plasma y suero. Bien, nos metemos de lleno en PRP. Es un hemocomponente separado por centrifugación en un volumen limitado en el que se concentra la mayor cantidad de plaquetas, las cuales superan el recuento a nivel basal, ¿sí? O sea, es tanto el plasma rico que va a ser mucha más la cantidad de lo que nosotros solemos ver cuando pasamos un hemograma, ¿sí? Y demás. Ahora lo vamos a ver en imágenes. Plasma plaquetario. Producto de consistencia gelatinosa, ojo con esto, variable que se obtiene luego de la activación del plasma rico en plaquetas, dependiente de las cinéticas de la polimerización de fibrina y actividad de la fibrinólisis. Vamos a tener también un módulo en el que vamos a hablar bien de lo que es el gel plaquetario. En cuanto al centrifugado, ¿sí?
No vamos a centrifugar los tubos que utilizamos para hacer plasma rico en plaquetas a las mismas revoluciones que centrifugamos, por ejemplo, un suero o una orina, ¿sí? Porque ahí estaríamos rompiendo esa cantidad de plaquetas que necesitamos y en vez de obtener un plasma rico en plaquetas, obtendríamos un plasma pobre en plaquetas, que es lo que suele pasar en algunos centros de belleza, estéticas, que hacen plasma, gente que no es técnica, sí, que más o menos leyeron un poquitito por ahí y se mandan a hacer, centrifugan demasiado rápido la muestra, va al paciente, le ponen ese plasma rico, entre comillas, y en realidad lo que le están colocando es un plasma pobre, porque no saben ni siquiera la velocidad a la cual también se tiene que centrifugar la muestra, ¿sí? No tienen este tipo de conocimientos. Entonces, ¿qué hacen? Que el paciente vaya reiteradas veces y a veces el paciente directamente no va más, porque no tiene los resultados. ¿Por qué? Porque le están poniendo un plasma pobre. Bien, y acá tenemos la diferencia entre plasma rico y plasma pobre. PRP, preparación que consiste en plaquetas concentradas en un volumen de plasma limitado obtenido por la centrifugación. Ese es nuestro plasma rico en plaquetas. Bien, se lo conoce como el tercio inferior que se encuentra sobre la capa leucocitaria. Nosotros vamos a tener, si ustedes centrifugan el tubo, obviamente no lo van a ver antes de centrifugar, sino que después de centrifugar vamos a ver todo lo que es el botón hemático, todos los rojos, después la delgada capa leucocitaria y sobre eso se va a encontrar nuestro plasma rico en plaquetas. Luego, para arriba es todo plasma pobre. Por eso dice, plasma pobre en plaquetas son los 2/3 superiores del plasma obtenido por la centrifugación. Ven, ahí tenemos una imagen. Ven, ahí tenemos una imagen del plasma pobre en plaquetas, el plasma rico, los rojos, después de haber centrifugado claramente. Nosotros sacaríamos la muestra para ponerla al paciente de acá. Todo esto, todo el resto, esto no lo usamos, eso se tira. Acá tenemos una larga lista, ¿sí?, de en qué vamos a utilizar el plasma rico en plaquetas. Cirugías maxilofacial, implantes dentales, reconstrucción mandibulares. A ver, a veces cuando tienen que colocar algún tipo de implante y el paciente ya le falta en el maxilar el hueso porque tuvo varios arreglos y demás, o simplemente lo perdió por algún tipo de infección, lo que hacen es con el plasma lo solidifican y reconstruyen ese hueso. Entonces tienen como un falso hueso maxilar en donde colocar el implante. En traumatología, en injertos óseos, tratamientos de fracturas, cirugías, hay un montón, chicos. Hay un montón. Más que nada se usa mucho en los pacientes que están internados, que contienen escaras. De estar tanto tiempo internados en terapia, es muy bueno. En úlceras, en neurocirugías, en oftalmología vamos a ver cómo se puede preparar el colirio, pero de plasma rico. Y bueno, en dermatología, que es lo que más nos importa, más que nada a nosotros, de lo cual nosotros podemos llegar a sacar un poco más de ventaja quizás, es en pacientes quemados, en mesoterapia facial, corporal, con fines reparadores y estéticos. En tratamientos de alopecias, eso sale muchísimo, tratamientos de alopecias, y realmente es muy bueno. O sea, hay muchos testimonios y muchas imágenes con muchos resultados muy, muy buenos. Y en injertos de piel, creo que ya lo dije. Y bueno, obviamente la regeneración de dermis y epidermis. Damos un pantallazo de las funciones de las plaquetas. Tienen como vigilancia de la continuidad de los vasos sanguíneos,
Formación del tapón hemostático primario y secundario, que eso ya lo deben saber, igual vamos a ver si lo retomamos. Reparación de tejido lesionado, justamente. Regeneración de tejido lesionado mediante factores de crecimiento, ¿sí? Recordemos lo que es la cascada de coagulación. Algunos ejemplos de factores de crecimiento plaquetarios, por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformador, factor de crecimiento derivado de la insulina. Bien, y el uso básicamente del plasma rico en plaquetas se basa en la existencia de aquellos factores de crecimiento que se encuentran justamente en las glándulas de estas células, o sea, de las plaquetas. Estimulan así la regeneración del epitelio y de otros tejidos. Vemos acá una pequeña imagen, no sé si le puedo hacer bien zoom. Bien, ahí vemos la membrana plasmática, citoplasma, núcleo y demás. Y el factor de crecimiento. Bien, esto es muy importante para nosotros. El tipo de injertos ya van a ser autólogos o homólogos, ¿sí? Esto es muy importante que lo aprendan porque vamos a hablar mucho de esto. Los autólogos son los autoinjertos. Este tipo de injerto se compone por tejido tomado del mismo individuo, autólogo, de uno mismo, ¿sí? Después tenemos los homólogos, realizados entre individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos. Como por ejemplo en los bancos de tejidos. Después tenemos los heterólogos, realizados entre individuos de especies diferentes. Bien, volvemos. Autólogos, ¿sí? Son cuando son injertos de mí mismo, ¿sí? Como por ejemplo, una persona que se quemó un brazo, ¿sí? Le van a realizar injertos de piel y quizás le sacan piel de la pierna para colocarlo en el brazo. Eso sería un injerto autólogo. Ahora tenemos un injerto homólogo, realizados entre individuos de la misma especie, o sea, entre nosotros, pero genéticamente distintos, o sea, de mi hermana, de mi mamá, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, de tejidos de otra persona. Obviamente que eso se somete a estudios y demás para poder hacerlo. Y los heterólogos son de individuos de diferentes especies. Los autoinjertos tienen la ventaja de que evitan el contagio de enfermedades infectocontagiosas y evita el riesgo de rechazo de tipo tejido. O sea, si a mí me injertan mi misma piel de la pierna para mi brazo que lo necesita porque está quemado y suele pasar mucho en personas con quemaduras grandes, obviamente no lo voy a rechazar porque estoy injertando mi mismo tejido, no lo va a tomar como un cuerpo extraño. Por otro lado, los homólogos suelen tener disponibilidad, sí, inmediata y la opción de conseguir diferentes tamaños y formas y cantidad, sí, porque por ende hay un banco de esto. Pero existe la chance de que mi cuerpo lo rechace. Bien, seguimos con la obtención del plasma rico en plaquetas. Número 1. Siempre tener en cuenta que tenemos una persona delante, comportarnos, ¿sí? Siempre con actitud y con decisión. Las condiciones asépticas para garantizar una buena calidad de la muestra. Tipo de obtención de muestra, en bolsa de sangre, utilización tecnológica, en tubos y demás. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Bien, tenemos la tecnología. Hay una gran variedad de equipamientos disponibles, es la realidad, utilizados en grandes centros asistenciales. Son muy costosos, por ende si es un negocio pequeño, la verdad que no nos conviene. El producto es excelente, ¿sí? De manera automatizada, tiene un buen control de calidad del producto y la verificación de las condiciones del fabricante son óptimas. Bien, ahí tenemos diferentes equipos para la obtención del plasma rico, que son los que existen en el mercado, que obviamente no van a estar en ningún tipo de nuestros consultorios. Ojo, quizás hay grandes empresas que se dedican solamente a esto y lo pueden tener y está perfecto. Sí, los que se dedican solamente a esto, obviamente que
todo su capital va a todo lo que es equipamiento de plasma rico en plaquetas, porque claramente les reditúa. Nosotros por ahora vamos a aprender a lo básico, o sea, haciendo la extracción de sangre, centrifugando y cómo es la aplicación y preparando la muestra para que un profesional la coloque. Y así es como lo vamos a hacer nosotros. En el ámbito hospitalario o privado es el método más sencillo, comprobado, económico, seguro, ¿sí? Se utilizan tubos al vacío y centrífugas para estos. Existe gran variedad de tubos por sistema de vacío, estériles, de vidrio o de plástico y de diferentes tamaños, pero siempre nosotros vamos a utilizar el tubo tapa celeste. No importa la marca, no importa el fabricante, importa que utilicemos el tubo correcto y que la extracción sea buena. Los procedimientos que nosotros vamos a realizar son: primero, la extracción de sangre buena, o sea, si vemos que ya la extracción es dificultosa, sabemos de una que va a ser una muestra hemolizada. No podemos dejar que ese paciente se vaya, centrifuguemos la muestra y esté hemolizada. Nunca. ¿Sí? Lo tenemos que resolver en el momento en el que estamos sacando sangre. Si el paciente espera que nosotros preparemos el plasma y demás y le tenemos que volver a llamar, decir, no, mira, hubo un problema en tu muestra, que esto y que lo otro, ya se disgusta. Y el paciente se va a hacer algo estético, va a tratar de mejorar su dolor, no es que lo volvamos a pinchar un montón de veces y sea engorroso. Así que tratemos de evitarlo. Si en el momento que le estamos sacando sangre nos cuesta, abortemos misión, ¿sí? Eso lo descartamos y le volvemos a sacar más. No le decimos, obviamente, la verdad al paciente de, no, es porque me costó. No, necesitamos un poquitito más. No va a alcanzar. Total, como es para regeneración, no va a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Él va para eso, así que si hay que sacar más, ok, dale para adelante, saca más. Nunca le vamos a decir, no, sí, saqué más porque, mira, me costó, así que no. La verdad, nunca. Esa verdad, no. Bueno, hacemos la extracción de sangre, lo centrifugamos, luego lo vamos a separar el plasma rico en plaquetas que ya vimos en la imagen anterior en el tubo cuál es, el que está sobre la capa leucocitaria. Luego vamos a hacer una activación de ese plasma rico y luego la aplicación. Bien, la extracción de sangre la vamos a hacer venosa, al vacío. Si es al vacío no se utiliza la jeringa, ya les voy a mostrar cómo es con el sistema mariposa. Tubo al vacío con el tapón de plástico blando que permite ser atravesado. Los tipos de sistemas son aguja de colecta múltiple o la mariposa, también de colecta múltiple. Y los tubos, obviamente, como venimos hablando, el celeste. Bueno, este es el famoso sistema al vacío, el sistema DocuTiner, por eso dice que no se utiliza jeringa. Nosotros vamos a agarrar, a ver si esto me deja marcar, sí. Acá tienen la aguja y de este lado vamos a clavar los tubos. Clavamos el tubo, va a ir cargando, sacamos ese tubo, clavamos otro y así. Siempre tiene que ser tubo de tapa blanda, DocuTiner, para poder realizar esto. Ah, y otra cosa, esa tapita, a ver que se las marco. Esta tapita lila que está ahí, una vez que la cierran no la pueden levantar más, no la pueden abrir, ¿sí? Tiene un sistema muy bueno que si vos estás sacando sangre, sacaste la aguja y cerraste la tapa, eso lo tenés que descartar porque no te deja volver a abrirlo. Así que se abre la aguja, se pincha el paciente y luego eso se tapa. Si vos la abriste porque estabas ahí esperando al paciente y la abriste, lo cual no hay que hacerlo, se abre delante del paciente. Pero bueno, siempre puede haber un colgado. La abriste esperando al paciente, cuando llega decís, ay, la voy a cerrar para volverla a abrir y que él me vea que la abro, no la vas a poder volver a abrir nunca más, la vas a tener que descartar y sale bastante caro. Y esta es la mariposita, acá tenemos la aguja, ¿sí? Sobre la mariposita vamos a agarrar y vamos a poner una cinta, ahí, toda esa parte. Ay, justo lo hice con blanco. Bueno, vamos a pegar una cinta justo ahí,
para que quede bien enganchada en el brazo del paciente y no se esté moviendo para todos lados. Y acá vamos a clavar los tubos, que es este mismo sector, es lo mismo que el otro. De este lado tenemos el holder de extracción, que ven que tiene ahí una rosquita. Bueno, esa rosquita va acá. Entonces nos queda como si fuera una capucha lista para colocar nuestro tubo después. Lo mismo ocurre en la mariposa, ¿sí? Lo vamos a enroscar y nos queda listo para colocar nuestro tubo. O sea, simplemente aloja el tubo, ¿sí? Para que no se nos esté moviendo para todos lados. Después tenemos el tema de la centrifugación, ¿sí? Que es el paso crítico del procedimiento para que no tengamos plasma pobre en plaquetas. Tiene que ser una centrífuga calibrada, ¿sí? Sí o sí tenemos que ver la calibración de la centrífuga, es fundamental. Los modelos de la centrífuga son las de mesada, de alta capacidad de tubos, pero son muy pesadas. Después las programables, que son más livianas, pero para menor capacidad de tubos. Y las ultracentrífugas, que son livianas y pueden programarse de manera personalizada. Claramente nosotros seguramente utilicemos esta y esta, sí, que son las más livianas para poder transportar, y la que tiene para menos capacidad de tubos. Bien, vamos con la centrifugación y separación, sí, que es lo más importante. Los pasos son: se coloca el tubo. Bien, lo que queremos entonces es un plasma rico en plaquetas. Estamos hablando de la centrifugación. Nosotros en el laboratorio, cuando centrifugamos, lo hacemos aproximadamente unos 2500, 4000 revoluciones por minuto, lo cual hace que nosotros trabajemos en realidad con un plasma pobre en plaquetas en el laboratorio. Como acá vamos a trabajar con un plasma rico en plaquetas, lo que vamos a hacer es las revoluciones las vamos a bajar, tienen que ser mucho menos de 2000, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿sí? Para que eso se separe bien y sea menos de 2000 revoluciones por minuto, porque lo que queremos son plaquetas que estén activas, no queremos plaquetas rotas, plaquetas pobres, que son con las que trabajamos habitualmente. Bueno, ahí tenemos, ya sabemos, un tubo con citrato sin centrifugar y un tubo con citrato ya centrifugado. Después tenemos todo lo que es la separación y activación. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a separar con una jeringa, una jeringuita, la que se utiliza para gases arteriales, la de 1. Le vamos a colocar una aguja y vamos a aspirar la fracción deseada. ¿Cuál es la fracción deseada? Ay, esperen que no me deja hacerle zoom esto. Bueno, en fin, la fracción deseada, ya saben, es la que está por encima de la placa leucocitaria. No vamos a sacar de arriba, ese es el plasma pobre, vamos a sacar plasma rico que está arriba de la capa leucocitaria. Por eso justamente llegamos ahí con una aguja, la intramuscular, no con la aguja que sacamos sangre, no la 21G/1. Lo que suelen hacer algunos es activarlo, ¿sí? Con el calcio, como ven ahí, el frasquito ese color caramelo, ese es el calcio. Entonces clavan la jeringa con la aguja ahí, toman un poquitito de calcio y luego van a nuestro tubo ya centrifugado y de ahí toman el plasma rico en plaquetas. Entonces, a medida que vamos absorbiendo el plasma, ya se va activando con el calcio que tenía previamente la jeringa. Bueno chicos, espero no los haya mareado demasiado por ser la primera clase. Nos vemos en la siguiente.